estudio noveno de esta serie de El Rey de los Misterios. Uno de los misterios que no están muy escondidos, están revelados, pero hay ciertos misterios de la adopción que están ocultos. Vamos a tratar de revelarlos hoy. Vamos a ver el estudio noveno, que es el principio de adopción. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Ok, estudio noveno, principio de adopción. Vamos a la siguiente, por favor. Y empezamos con una pregunta que dice: ¿pueden los extranjeros aspirar a ser admitidos como miembros del reino de los cielos? Sí, ya. Si pueden o no pueden. ¿Pueden ser los extranjeros que no tengan sangre judía, hebrea o de Aarón? ¿Puede cualquier extranjero ser admitido en el reino de los cielos? Por la respuesta es sí. Vamos a ver y lo vamos a tratar de comprobarlo con las escrituras. Vamos a darle un seguimiento ordenado para poder expresar mejor. Y nos vamos a empezar con Isaías 14:1. Si me pueden acompañar, por favor. Sí. ¿No voy muy rápido? No. Ok. Que la vez pasada me casi 2 horas y hoy quiero terminar a tiempo. Isaías 14:1. No, ¿sí? 14:1, ok. ¿Alguien que quiera hacernos el favor? Pero Yahweh perdonará a Jacob y volverá a elegir a Israel, y los establecerá en su propia tierra, y a ellos se unirán extranjeros y se adherirán a la casa de Jacob. Muy bien, muchas gracias. Y a ellos se unirán extranjeros. Sí. Ok. A veces el contexto de la escritura es un mensaje de restauración, y está diciendo dentro del mensaje de restauración que el profeta daba para Israel, incluyendo extranjeros. Vamos a leer otra escritura que dice en Isaías 56:3, y esa ya la hemos mencionado. ¿Te la leemos, hermano? Sí, por favor. Y el extranjero que sigue a Yahweh no hable diciendo, me apartará totalmente de Yahweh de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí, yo soy árbol seco. Muy bien, seguimos con la... Pero vamos a dar ahí un pequeño enfoque. Dice: el extranjero que siga Yahweh no hable diciendo. También nos está incluyendo al extranjero. Aquel que se sienta apartado, pues es fácil, no hay por qué explicar esa escritura. Y ahí se une el eunuco. Ahorita no vamos a enfocar solamente en los extranjeros. Vamos a seguir con Isaías 56:6 y 8. Y los extranjeros que se unen a Adonai para servirle, para amar el nombre de Adonai y para ser sus obreros, todos los que guardan Shabbat y no lo profanan y se mantengan firmes a mi pacto, yo los traeré a mi monte Kadosh y los haré regocijarse en mi casa de oración. Sus ofrendas quemadas y sus sacrificios serán aceptados en mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Adonai Elohim dice: el que reúne a los cautivos de Israel, hay otros que yo reuniré aparte de los que ya he reunido. Muy bien. ¿Y la que sigue, hermano? Vamos a seguir con otra escritura. ¿Sí anotaron las anteriores? Sí, ok. Sí. Ok, los siguientes son, les recomiendo si quieren y nomás anotar Las citas, las yo no citas las- y ya después la... Sí, están muy largos. Ezequiel 47:22. ¿Se la leo, hermano? ¿Sí, hermano? Dice: y echaráis sobre ella suertes por heredad para vosotros y para los extranjeros que moran entre vosotros, que entre vosotros han engendrado hijos. Y los tendréis como naturales entre los hijos de Israel. Echarán suertes con vosotros para tener heredad entre las tribus de Israel. Ok, aquí ya se amplía un poquito el concepto, ¿no? Sí, ¿qué ven de esta escritura y qué pueden diferenciar de las demás que hemos visto? Hay algo que le agrega aquí el Eterno. Hay una diferencia así muy grande. ¿Que mora? ¿Mande? ¿Que mora entre nosotros? ¿Otra?
Una diferencia física. ¿De los hijos? Dice, los han engendrado hijos. Otra más. Diferencia, ¿verdad? Dicen que van a repartirles tierras. Heredad entre las tribus. O sea, además está diciendo, sí, van a ser mi pueblo, van a estar al templo, sus sacrificios, todo va a ser acepto, pero aquí ya le está agregando otra cosita más, es vamos a heredar la tierra. ¿Okay? Y hay otras escrituras que hablan también de que los descendientes o los que se fueron a separar van a venir al Negev, y hay una toda profecía de eso, y habla, o separar viene siendo España, ¿no? Entonces todos los que fueron exiliados hacia España, hay una profecía que ellos iban a regresar al Negev físicamente, a habitar una tierra. Entonces aquí, esta es otra escritura similar, y aquí ya se está incluyendo un terrenito de Israel. ¿Okay? Una heredad, o sea, que van a repartir, o sea, si ven el concepto de tierra de parte de Dios Israel, pues sí saben que el pueblo no es dueño de la tierra, saben que cada familia, cada tribu le dan y saben que vas a tener por tanto tiempo y va a regresar a su dueño después de 50 años, ¿no? O sea, no la pueden vender, como que déjame yo se la vendo a él, no, o sea, siempre se queda en la familia, siempre hay una posesión y no se puede vender, no se puede intercambiar, no se puede hacer nada. Simplemente lo que hacían antes es que se rentaban las tierras. Entonces aquí dice que de todo el terreno que se va a heredar, que fue la promesa que le dieron a Abraham, que corre casi desde, si no me equivoco, del río Nilo hasta el río Éufrates, es un terreno muy grande, o sea, sí cabemos. Y vamos a seguirle en Apocalipsis 2:17. Si alguien tiene oídos, que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios les dice a las iglesias. A los que triunfen sobre las dificultades y sigan confiando en mí, les daré a comer del maná escondido y les entregaré una piedra blanca. Sobre esa piedra está escrito un nuevo nombre que nadie conoce. Solamente lo conocerán los que reciban la piedra. Okay, aquí tienen varias cositas. Una de ellas es el que venciere. Ahí debería de sonar las campanitas. ¿Quién es el que venciere? Que venciere en el libro de Génesis, a alguien le cambian el nombre y le dijeron, ¿verdad? Ahora ya no te llamarás Jacob, has vencido. Hay una pistita ahí leve, no está directamente relacionado, pero hay como un guiño. Y dice que le dará de comer el maná escondido. Aquí hay algo que a mí me llamó mucho la atención. La vez pasada estuvimos viendo lo que son las reglas de hospedaje y lo que tenía que ver cuando una persona llega a mi casa y cómo entra. ¿Se acuerdan? Y vimos varios ejemplos de que una persona que llega a mi casa, yo estoy obligado a protegerlo si es necesario con mi vida. ¿Sí se acuerdan? Sí, vimos el ejemplo de Lot, ¿verdad? Y vimos cómo era justificable lo que hacía, ¿no? Lo que cuando uno desconoce la costumbre, pues juzga si no sabe qué está pasando. Entonces aquí hay una parte donde dice que le voy a dar una piedrecita, y me acordé dentro de lo que estuve investigando sobre ser hospedador. Hay una costumbre de la época de Juan y los apóstoles, de ese periodo de tiempo en la historia, donde cuando unas personas entraban en pacto, sobre todo dos padres de familia, a cada quien agarraba una piedra y escribía su nombre y se la daba al contrario, y los otros se la daba al contrario. Y eso quería decir que yo en cualquier momento que yo vaya a pasar por ese terreno, por esa ciudad, yo puedo estar seguro que puedo llegar a su casa y voy a tener un amigo sincero ahí, no solamente un hospedador, una persona con la que ya establecí una relación y estoy en pacto. Y se me hizo muy notorio que esa costumbre pues resalta aquí en esta escritura, ¿no? En Apocalipsis, en la época que vivió Juan, de una piedrecita y va a tener un nombre que nomás él conoce. Que algo muy interesante. ¿Será referencia a esa costumbre para que lo entendiera Juan? Pues ahí se lo dejo a ustedes, ¿no? A ver si eso no. Ok. Y nos continuamos con Apocalipsis 21:7. Dice, aquel que gane la victoria recibe estas cosas y yo seré su Elohim y él será mío. Ok, ahí agregamos otra cosa más, ¿verdad? La primera profecía es, yo voy a ser su Dios, van a ir contento, y luego Ezequiel nos dice que van a tener tierras, y aquí ya se hace un poquito más cercano y más personal a nuestro Dios. Le agrega la parte final de Apocalipsis que dice,
y él será mi hijo. Allá entramos en el proceso de adopción un poquito más claro. ¿Okay? Nosotros eran promesas, ¿okay? Todo lo demás muy bonito, pero aquí ya están metiéndose un poquito más adentro. No solamente vamos a heredar la tierra, vamos a tener una relación padre con nuestro Elohim. Así que ahora vamos a ver un poquito de lo que tiene que ver la adopción en el concepto o en los principios de la Torá. Hay un ejemplo en el libro de Éxodo que nos habla más o menos cómo iba a ser el proceso de adopción. No dice tal cual, pero viene el lenguaje, ¿no? Viene el lenguaje de adopción en la escritura. Y es en Éxodo 12, 48 y 49. Alguien que tenga una voz potente que quiera ayudarnos. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Yahweh, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitar entre vosotros. Porque ahí quise resaltar varias cosas. Una, está hablando otra vez del extranjero, dice va a ser como uno de nuestra nación. Y dice que la misma ley puede tener tanto como el extranjero como para el natural. Aquí que está hablando, el natural no es una persona que ya viene con herencia judía, israelita, o soy directamente descendiente de las 12 tribus, o alguien que se adhiera al pacto. Entonces aquí dice, por mención en este caso, menciona la cuestión de la circuncisión. Ya la vez pasada, más o menos estuvimos hablando un poquito de ello. Sí es un tema controversial y todo, pero pues no podemos negar que es un requisito. Si está el templo, es un requisito legal para poder ser y demostrar, es como un documento, nuestra carta de presentación, ¿no? De decir yo soy del pueblo, soy del pacto y tengo esta marca, ¿no? No nos vamos a concentrar hoy en eso, vamos a concentrarnos más en la otra parte de lo que es la circuncisión del corazón. Y vamos con la siguiente, hermano. Entonces, de estos conceptos podemos sacar varias conclusiones con respecto a todas las escrituras que nos acaban de mostrar. Y en una de las conclusiones que podemos ver es que tienen que adherirse a Yahweh para servirle, para amar el nombre de Yahweh, para ser sus siervos, que observen el día de reposo para no profanarlo y se mantengan firmes al pacto. Hay unas condiciones para ser parte. ¿Okay? Y al igual que en todo proceso legal, va a haber leyes, va a haber pasos. Si ustedes aquí en México o cualquier otro país quieren adoptar a una persona, a un niño sobre todo, hay veces que son procesos muy largos, costosos. Entonces, así como en todo proceso legal, en el Eterno también hay sus condiciones. Y estas son las que se mencionan. Vamos a ver qué sigue, hermano, por favor. Y después de las condiciones y de haber cumplido con la cuestión legal, pues el Eterno nos promete varias cosas, ¿no? Para las personas que obedezcan. Dice que los traeré a mi monte santo, dice Yahweh, y los haré regocijarse en mi casa de oración. Es una de las promesas para los obedientes. ¿Cuándo? Cuando su majestad Yeshua HaMashiach regrese, o sea, la segunda venida a restaurar el reino. O sea, esto nos da un buen tip de que a veces podemos sobreespiritualizar todo y a veces podemos tener un mal concepto de lo que es la restauración del reino, de lo que es ser adoptado. Porque si yo ahorita me emociono y digo, no, pues yo ya soy adoptado, pues ya me voy a Israel ahorita. Y créanme que hay gente que lo ha hecho. Hay gente que entra con esta fiebre de las raíces y quiero guardar Torah y se van así nomás a Israel. Y esto es algo que pasa muy seguido en las cuestiones aduanas, lo digo por personas que han compartido su testimonio, que llegan a las agencias aduanales y vienen otra familia completa, no, sin nada. Y ustedes creen, no, pues fuimos llamados por Dios a ser parte del pueblo, sí, pero pues aquí no, ¿verdad? Todavía no, en algún momento. Y van para atrás, tienen que quedarse un mes ahí con ayuda de otras personas, ¿no? Pero sí hay un proceso legal, hay un tiempo para esto, entonces no se vayan a Israel todavía.
Todavía no. Espérense para irnos ¿A todos. dónde? En la Nueva Jerusalén. ¿Ok? Todavía no, pero ya ven. Aquí sigue, hermano, por favor. Bueno, y aquí tenemos también, para algunos serían malas noticias, ¿verdad? Para algunos serían malas noticias. Serían promesas para los desobedientes. Pues iba a poner consecuencias, pero me sonó más promesas, ¿verdad? Como nos promete cosas buenas y nos promete cosas malas. ¿Alguien que quiera leerme Ezequiel 14, 6 al 8, por favor? Por tanto, día la casa de Israel. Así dice Yahweh Señor: cometidos y molderos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiera apartado de andar en pos de mí, que hubiera puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viene al profeta para preguntarle por mí, yo ya le responderé y pondré mi rostro contra aquel hombre y le pondré por señal y por escarmiento y lo borraré de en medio de mi pueblo y sabré que yo soy Yahweh. Muy bien. ¿Qué les parece eso? ¿Está bonita o no está bonita? Sí, Es una buena promesa, ¿no? Y aquí lo que llama la atención es que le está hablando tanto al pueblo de Israel como a los extranjeros. Les dice lo mismo, o sea, no importa si eres hijo directo o adoptado. O sea, si tú te apartas de mí, que vas a favor de tus ídolos, te pones esos tropiezos, te pondré mi rostro contra aquel hombre y le pondré por señal y por escarmiento y lo cortaré en medio de mi pueblo y sabréis que yo soy Yahweh. Una promesa, pues algo dura, pero está ahí, hermanos. Y lo que quiere decir, pues tal vez no requiere mucha explicación, pero pues vamos más o menos a abrir un poquito el tema con respecto a pondré mi rostro contra aquel hombre. ¿Qué es lo que entienden, hermanos? No se requiere ser experto en hebreo o griego, simplemente leyendo las palabritas así es fácil. No sé si recuerden a aquellos de mi edad más o menos que tenían padres más estrictos. Nos regañaba a nosotros nuestro padre y lo primero que hacía nomás se nos quedaba viendo directamente, hablaba con autoridad y con eso teníamos, no necesitaban ni pegar. Por mirar. Ya con eso, a veces nomás con la pura mirada. Desde aquí, hermanos, viendo ese concepto de nuestro Padre, que es un Padre amoroso, pero a la vez justo y estricto, ¿qué significa para ustedes? Pondré mi rostro contra aquel hombre. Que nos va a dar la espalda, ¿verdad? Que nos va a dar la espalda, que nos va a ignorar. Que nos va a ignorar, es un buen entendimiento. ¿Alguien más? Me vendría a confrontar, porque recordaba la semana pasada cuando Moisés va a Egipto con su familia y viene el ángel misterioso, va y básicamente que lo pesa. Y también con Josué en la clase de día de Josué aparece un personaje misterioso que ya tiene la espada lista para matar y se la acerca a Josué. No fue que Josué ya dijo que qué vamos a hacer, pero es que casi siempre cuando aparece ese ángel siempre es para confrontar, porque si va directamente, ni pregunta ni nada va y se lanza directamente pues, Y ese algo es como un regaño, algo muy fuerte. ¿Hermano Carlos? Sí, y a los desobedientes lo van a poner como escarnio, o sea, lo van a poner en medio del pueblo para que sepan quiénes son, ¿verdad? O sea, así nos van a dejar que sí y que no. O sea, a un lado las ovejas y a otro lado los cabros. Así es, o sea, te va a poner, te va a señalar. No pasa. Y ahí me recuerda lo que hizo con Faraón, ¿no? A Faraón lo puso y endureció su corazón. Para eso te puse. Exacto. Para dar a conocer mi nombre. Para hacer conocer su nombre y que sepan que Él es Yahweh, ¿no? Que sepan por qué se está confianza, no es algo fácil, ¿no? ¿Alguien más? De hecho, no para pegar lo que comentó el hermano, es que volviendo otra vez con Josué cuando fue el tema de la derrota con Ai, o sea, el Eterno le dijo a Josué que vas a llamar a todo Israel, luego vas a hablar de esta tribu, de este clan, de esta casa, y va a ser este hombre. Va
solamente varón, quedó expuesto frente a todas las ancianas. Y fueron apedreados todos. Es el pecado de Acán, ¿no? Sí. Cuando roban el manto babilónico y todo eso, ¿verdad? Sí, muy bien, muy buen ejemplo, hermano. Eso, pues de hecho, eso es lo más claro de lo que pasó con el pecado de Acán, es que el Eterno puso el rostro contra Acán, y se ve esto que estamos viendo aquí, ¿verdad? Lo puso por señal y por escarmiento, y lo cortó en medio del pueblo. Al final todos fueron apedreados. No sé si fueron colgados, ¿alguien recuerda? Además fueron apedreados, ¿verdad? Pero bueno. Acán, no, se los tragó la tierra, ¿no? No, Acán. El pecado de Acán. Sí. Sí, por el perdón, ¿no? No, confundida con él. nosotros, con el que robó el... Sí, yo sé que los apedreados no todos se escolaron, bueno, fueron cortados del medio del pueblo y fueron puestos como escarmientos. Está muy claro ahí lo que... ¿Mande? También público. Sí, públicamente, ¿verdad? Ajá, Entonces, y aquí en este caso en inversa, pues la pregunta del Pablo dice: ¿quién estará en un monte de Yahweh? El limpio de manos, puro de corazón, el que no ha llevado su alma a su hermano, y le tengo malas noticias, no hay ninguna parte de Yahshua. sí. Bien. Ok, vamos a seguir con... ¿Qué sigue? Sí, lo apedrearon, hermano. ¿Mande? Fue apedreado hasta que murió. Fueron apedreados. Sí, pues puede ser, sí, ¿no? Por ahí. Bueno, vamos a la siguiente escritura, hermanos. Les dije que íbamos a estar con... Así ha dicho Yahweh el Señor: ningún hijo de extranjero incircunciso de corazón e incircunciso de carne entrará en mi santuario de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. ¿Qué significa ser incircunciso del corazón? Ok, pues ahí claramente, ¿no? La escritura es Ezequiel 44:9. Y hermano Carlos, ¿sí? Sí, les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, a mí varias veces me han preguntado la gente, para ser judío, ser israelita, ser de los que somos seguidores de Yeshua, me han preguntado: ¿tengo que circuncidarme para entrar en la congregación? ¿Sí o no? Le digo: mira, sí es necesario porque la palabra lo dice, pero ya es cuestión de cada persona. Si tú crees merecer el reino de Dios y su justicia, precisamente decir: si no crees merecerlo, circuncidas sí. Pero si te circuncidas, tienes que guardar todos los mandamientos completos, sin que se te pase uno. En este caso, el que más sabe, más te exige. Ese es el problema. Ahorita vamos a ver ahí eso también. La cuestión de la circuncisión física, pues sí, es importante. Sí, es controversial, ¿verdad? Lo que me gustaría enfocarme en la cuestión del corazón, qué significa realmente ser incircunciso, o sea, ser incircunciso o ser circuncidado del corazón. Y aquí me está hablando de que en Ezequiel 44 habla de ambas, que para entrar al templo tengo que tener ambas, la del corazón y la que hay en la carne. Entonces, ¿qué significa ser incircunciso del corazón? Pues vamos a ver algunas escrituras de eso. ¿Sí? En Deuteronomio 10:16, alguien que quiera participar, alguien diferente. Deuteronomio 10:16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Y si gusta la otra también, ¿no? Y circuncidará Adonai tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Adonai tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Okay. Entonces aquí la pregunta es, me están poniendo dos posibilidades, ¿no? Dice en Deuteronomio 10:16, me dice que yo circuncide mi corazón. Y la otra escritura que también está en Deuteronomio 36, le dice: y circuncidará Yahweh Dios tu corazón para que le ames y que sirvas y tu alma a fin de que vivas. Entonces, ¿cuál de las dos es? ¿Nos circuncida él o nos circuncidamos nosotros el corazón? ¿Cuál de las dos sería? Serían las dos, ¿no? Porque, o por lo menos yo lo tomo así, que toma ejemplo a Faraón cuando se le dice que él va a endurecer su corazón. Es que, porque yo recuerdo mucho, pienso yo que mucha gente fuera de los conocimientos que tenemos, cuando se mete a
que él tiene el poder de hacerlo, más sin embargo es también decisión de uno. Ahora sí que el libre albedrío, como que son las dos cosas, así. Aunque sí, tú dices hacerlo, pero el Eterno también así como el doctor y asistente. Y aquí lo que está viendo el hermano es que donde una persona que no cree en esto, en la escritura, va a haber una contradicción y va a decir que la escritura es cierta, ¿no? Pero gente como nosotros no damos contradicciones, tenemos oportunidades de aprender más y profundizar más en la palabra, hermano Carlos. Sí, pero si alguien ya se considera en tu corazón, no lo considero necesario, sino que sí es necesario, pero si alguien contigo en tu corazón, ya Dios decidirá, porque aparte nosotros estamos hablando que hay ser juicio sobre eso, no podemos mediar, porque al final de cuentas la soberanía de Dios está sobre todas las cosas, ¿verdad? Él sabe quién sí y quién no. Lo que sí no podemos nosotros modificar el pensamiento, o sea, queremos circuncidarnos de carne para merecer la salvación, pero el que va a circuncidar el corazón es Él. Entonces, si ya sabes, si ya tu corazón está circuncidado, lo más seguro que lo vas a hacer. Ahí está. Si te sientes confiado en que ya estás circuncidado de corazón, entonces no lo necesitas, porque Dios te va a recibir igual. Porque la soberanía de Él, no podemos obligarlo a que sea algo, ¿cómo decirlo? Algo obligatorio. Ahorita vamos a ver más. Esa es mi forma de pensar, ¿verdad? Sí, es algo, se puede ver así Depende como de que eso, se choca en la cabeza, pero sí hay forma de armonizarlo. Hoy lo vamos a armonizar. Hermana Miguel. Quiero leer en esta versión el Deuteronomio 10:16. Dice así: así que cambia la actitud de tu corazón y deja de ser terca. Ahí está un poquito más clarita la armonía. Sí, muy bien, hermana, gracias. Hermana. Para mí es incircunciso de corazón es como lo contrario a la orden del Shema, que es el Shema que lo amemos con todo nuestro ser, con nuestra mente, con todo. Entonces, el ser incircunciso es pues no estar haciendo lo que Él nos demanda en el Shema. O sea, no hay entrega total, no hay amor, no hay nada, son los convenientes. Cuando nosotros empezamos a hablar sobre el tema de la otra, empezábamos algo así yo entendí referente a la circuncisión del corazón. Dice que la persona, o el varón, que empiece a creer en el Eterno, a guardar los mandamientos, él va primero a circuncidar su corazón, a creer y a obedecer sus mandamientos. El obedecerlo lo va a llevar a hacer la circuncisión de la carne. Entonces, es un proceso paulatino, o sea, que va a ir, que solito lo va a llevar a Exactamente. hacerlo. Entonces, aquí esto no es una contradicción, simplemente está visto desde dos puntos de vista diferentes, ¿no? Y hay que saber cómo lo vamos a analizar. Entonces, está muy bien, hermano. ¿Alguien más? Ahí en la postura, por ejemplo, a veces te forzan de que tienes que hacerlo y te tienes que circuncidar y le meten un temor a la persona y lo hacen que se circuncide sin ponerlo en su corazón entendido, por convicción, y al rato esa persona se va y regresa al mundo y hay como una consecuencia, porque cuando te circuncidaste en ignorancia, forzado por alguien más, entraste en un pacto y ahora no estás capacitado para atender esas responsabilidades que te implican haber hecho ese pacto. Entonces, cuando dices circuncidar, que estés circuncidado en tu corazón, es que ya la persona lo debe de entender y querer hacerlo por sí mismo, pero que nadie te force a hacerlo porque te puedes desviar. De hecho, hay unas prácticas en ciertas ramas del judaísmo donde una persona que no nació judía, ¿verdad? Y se lo circuncida por cuestiones médicas y llega al judaísmo, y para hacer su proceso de conversión pues tiene que hacer la circuncisión para darle el nuevo nombre, etc. Entonces está la controversia en algunos que dicen, oye, pues ella está circuncidada, ¿para qué lo circuncida otra vez?
Pero los rabinos dicen, no, o sea, él tiene que dar el paso de su confirmación, ¿no? Y hay unos que dicen, no, es que ya está circuncidado, no hizo nada. Entonces, para poder armonizar estos dos conceptos, dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cirugía, pero nomás así un puntito, que salga una gotita de sangre. Al salir una gotita de sangre, la persona se está comprometiendo a que ahora está haciendo esto por el pacto de Abraham, Isaac, Jacob y todo eso. Entonces, para que entiendan el concepto de la circuncisión, es una decisión personal, que puede decir, yo estoy circuncidado, pero yo quiero entrar ahora en este pacto. Digo, son conceptos que se manejan. Pero esa es la parte. Ok, vamos con el siguiente, hermano. Entonces aquí más o menos nos van a dar principios de lo que es la circuncisión del corazón. Dice Jeremías 31, 33. Alguien ahí que pueda, por favor, hacerme el favor de leer. He aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevos pactos en la casa de Israel y en la casa de Judá. No como el pacto que hice con tus padres el día que tomé tu mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ok, aquí en esta escritura habla solamente de la casa de Israel y la casa de Judá. ¿Será esto totalmente cierto? O sea, solamente es con ellos los que establecen este pacto. Pues aquí la clave está unos versículos antes, que vienen en Jeremías 31:27, hermano, ¿no? Así. Jeremías 31:27, están unos versículos antes de esto y dice: he aquí vienen días, dice Yahweh, que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y aquí en la palabra esta animal, ya les dije que nos íbamos a poner un poquito técnicos, es la palabra hebrea Behemá, que es la palabra hebrea 929, que la tradujeron como animal. Y esta misma palabra hebrea Behemá la podemos ver en el libro de Hechos 10:12. En la visión que se le da a Pedro, ya que tuvo un éxtasis, y tiene Pedro un lienzo con animales y cuadrúpedos. Bueno, los cuadrúpedos que habla ahí es la palabra tetrapus, que es el 929, la palabra griega, el 929. Y esta palabra griega, si yo estuviera con Pedro hablando directamente en hebreo, Pedro no hubiera dicho tetrapus, hubiera dicho behemá. ¿Entienden el concepto? Tuve que traducir del griego para meterlo al español y sacar de qué está hablando Pedro en este caso. Entonces, cuando se le da la visión a Pedro de animales y cuadrúpedos y reptiles y de animales kosher y no kosher, el Eterno le dice: mata y come. ¿Y se acuerdan de qué se trataba la visión? Para visitar que ellos eran gentiles y les tenían que ir y compartir. Visitar a Cornelio. ¿Ok? ¿Y alguien más? Es que, porque me acabo de acordar ahorita, no la controversia cuando fue los primeros años de la historia, que justamente tocamos el tema de esta visión, que cuando Pedro ve con los animales, que dice: los animales que comen, y dice: no puedo porque son inmundos, pero le responde: o sea, no digas inmundo a lo que yo santifique. Pero aunque a pesar de que pero la otra parte de nuestro campamento, o sea, dan carta abierta de que se interpreta que pues ahora puedes comer de lo que sea, pero es como que sería muy inconsistente, y ahora sí podemos decir que Dios de contradicciones, porque es como que me está diciendo, o sea, me está diciendo esto y que tengo que entender, pero en contexto inmediato viene un mensajero, le toca la puerta a Pedro y le dice: oye, los gentiles y tal, y él entiende, a pesar de que no, al momento no lo capta. Pero ahorita que, así como la explicación, que tenemos que desglosar los idiomas totalmente antiguos para nosotros o desconectados con el español, es como que ahora ya tiene más sentido que se haga esa visión. Exacto. Y Pedro la pudo interpretar inmediatamente, ¿no? Y ahora lo que interpretan es que ustedes dicen que ya podemos comer cualquier animal del mundo, hermano, ¿sabes? Sí, hay que narrar un poco de historia.
es que cuando Abraham se circuncidó, ya era israelita. ¿Y qué le dijeron a Abraham? En ti serán benditas todas las personas del cielo. Entonces, ¿en nada para subir? No. Nada para Israel. Para todas las naciones. O sea, si alguien quiere ser parte de la familia de Dios, tiene que circuncidar. Pero si no va a circuncidar, está la circuncisión de corazón. Ahora, no podemos decir cuál es más importante, porque las dos son buenas. Sí, pues es que las dos puestas en el lugar adecuado son indispensables para ser Es como el bautizo de los católicos. Los bautizos de los niños, ¿él eligió ser católico? No. Los judíos. La discusión que hace los 8 días, también eligió ser judío. Clara eso, ¿no? Sí, pues que la cuestión de la circuncisión física, el mandamiento es para el padre, ¿no? Para el hijo, pues él no puede decidir. Y en la cuestión de lo que escribe el libro de Gálatas y Colosenses y Romanos, hablan mucho del tema. Bueno, el problema es del tema de la circuncisión, Pablo lo ve como que no es necesario si lo estás usando para ser salvo. Pero es el concepto de la circuncisión y la incircuncisión de salvo. Exactamente, ese es el tema de Pablo, pero acá se ha torcido y creen que, por ejemplo, que nosotros que estamos en esto, muchos creen que nosotros nos necesitamos circuncidar para ser salvos y no, eso no hay nada más alejado que la verdad, eso es otro mandamiento, ¿verdad? Para la persona que va empezando, verlo como otro mandamiento más, como no matar, no robar, etc. ¿Okay? Entonces, ¿cómo armonizamos estas dos escrituras que acabamos de ver? Ya entendimos bien lo que pasó en el libro de Hechos, ¿sí? Entonces, esto me imagino que ya lo han visto varias veces, era con cuestión de la comida, pero aquí en este caso el padre le está dando una misión a Pedro y le dice, mate y come, y Pedro entiende, ahora entiendo que Dios no quiere que llenemos el mundo de estas mentiras, que realmente pues, se le está revelando a Pedro qué iban a hacer estas personas. Y en el libro de Jeremías, como leímos, dice la escritura que el Eterno iba a mezclar la simiente o la semilla de Judá y la semilla de Israel por semilla de animal. Y aquí, pues, ¿a qué le llamamos animal o semilla de inmunda? No puede ser literalmente tomado este texto, pero se iba a relacionar, se iba a expandir por todas las naciones y se iba a mezclar con todas las naciones para después solamente que el pastor pudiera su silbido, ¿no? Y que empiecen las ovejas a escuchar su voz. ¿Okay? Creo que ahí entraría lo que dijo Jesús una vez, que mis ovejas escuchan mi voz y las ovejas que no son de mi redil también vienen. Creo que hay, como que siempre ha sido un misterio, pero como que yo creo que hay más atrás, pero como que esa parte de los que son fuera, que no son de Israel propiamente, pero son de otros lugares, como que también responden menos. Sí, y ahí vemos un ejemplo, cuando salen de Egipto, pues no todos eran israelitas, eran muchos egipcios y muchos se unieron al pueblo de Israel. Muchos hicieron se celebraron la Pascua, mataron al Cordero, y así sucesivamente no hicieron pacto con el Eterno de estar bajo su cuidado. Lo que llegamos a concluir en esto para armonizar es que yo circuncido mi corazón no siendo de dudas serias, como decía la traducción de la hermana Irene, que yo me deje guiar por el Eterno en la fe o la emuná de Yeshua, guardando los mandamientos y creyendo ciegamente que el Eterno hará el resto y finalmente circuncidará completamente nuestro corazón. ¿Okay? Dice en la escritura de Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Yeshua. Entonces ahí podemos armonizar, o sea, yo circuncido mi corazón como, ok, ya oí la voz de mi pastor, decidí seguirle y empiezo a ver que hoy tengo que hacer ciertas cosas para estar en esta comunidad, ser parte del pueblo, y yo empiezo a buscar, bueno, cómo puedo agradar a mi Dios. Recuerden, hace tiempo oramos una oración que decíamos, Señor, enséñame a amar lo que tú amas y a odiar lo que tú odias. Y eso simplemente significa yo quiero ser parte de ti, quiero ser parte de la familia. Entonces, ¿qué hacemos? Circuncidamos nuestro corazón,
empezando a guardar los mandamientos, empezando a seguir a lo que mejor Dios nos haya dado entendimiento, y todos sabemos que es un proceso esto, no podemos hacerlo a la perfección las primeras veces, aún todavía muchos batallamos con ciertos aspectos de la escritura, ¿no? Pero es parte del proceso, y quiere decir en algunas escrituras, dice Pablo que pues se queja, ¿no?, de que está en un cuerpo de carne, que la carne lo obliga o lo induce a pecar y no quiere, y el espíritu, y está esta guerra entre el espíritu y la carne, pues siempre la vamos a tener, hermano. O sea, no importa los años que llevamos guardando Torah y viendo, y no importa si ayuno 40 días y tengo el ojo blanco y todo, no importa, yo voy a seguir cayendo, voy a seguir teniendo estos problemas. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Eterno completamente circuncide mi corazón. ¿Y qué significa? Bueno, a mi entendimiento, la circuncisión que nos da el Eterno es que ahora yo quiero guardar los mandamientos. O sea, no es que alguien me dijo, o estoy en una comunidad donde todos lo guardan, yo también tengo que hacerlo. No es, yo quiero hacerlo porque ya estoy convencido que pertenezco a este pueblo y quiero empezar a guardar los mandamientos. O sea, yo amo al Eterno y amo su ley, así como decía el rey David, nos Salmos, oh Señor, cómo amo tu Torah. ¿Sí? En el libro el Salmo 119 habla solamente maravillas de la Torah y los mandamientos, y es el salmo más largo de toda la escritura por algo, y se refiere solamente, su fuente de inspiración es la Torah. Sí. Todo el Salmo 119. 119. ¿Okay? Entonces vamos, ¿el que sigue, hermano? Entonces, conclusiones, pues al ser adoptados por el Eterno, entramos en pacto con la sangre de Yeshua, y tenemos los derechos y responsabilidades como hijos de Dios. Y ya en la clase pasada ya vimos lo que es el pacto de sangre, ¿sí recuerdan? ¿Sí recuerdan el pacto de sangre? Sí. Ya estamos en pacto con el Eterno por la sangre derramada de nuestro Señor. Ya tenemos derechos y responsabilidades, y ya podemos ser llamados hijos de Dios. Estamos totalmente adoptados. Y aquí escrituras, ya para finalizar, hermanos, nos vamos a Efesios 2:19. ¿Es esa la cita? ¿Mande? ¿Es esa la cita? Sí, Efesios 2:19. Dice, ¿alguien que le quiera leer? Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. Okay, aquí vemos el proceso de adopción. Siguiente, Gálatas 3:29. Y si vosotros sois el Mesías, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Así vamos a estar, hermanos. Ya habían respondido de la primera vez, y el propósito de este estudio era convencernos que somos adoptados. Todos contestaron sí. No, pues ya cierro, hermano. La verdad que bueno, hermanos, que esto fue relativamente fácil. No sé si hay alguna duda de este tema del proceso de la circuncisión. Si hay algo que quieran agregar, hermanos. Yo creo que eso es cuestión de cada uno, el circuncidar el corazón, o sea, pensar en mí, no ver los demás. Yo siempre he pensado, o sea, yo por mí, para mí, porque yo siempre me quedo mucho una canción de ¿cómo se llama? Oscar Medina, creo, una canción muy bonita que decía, si Yeshua viniera hoy, ¿qué cuentarías atrás? Si viniera hoy por su pueblo y tú preparado no estás. O sea, se refiere a mí, o sea, no que estés cuidando lo que hace la hermana, el hermano, el vecino, o sea, es en mí, porque si él viene a darme cuentas a mí, por mis hijos, por mi familia, en lo particular. Entonces, de mí depende circuncidar el corazón y someterme a su palabra y obedecer a su palabra. Sé que cuesta mucho, pero vamos, lo que hemos no le bastamos. Así es. Eso habla de circuncisión, el corazón circuncidado habla de eso. No importa cuántas veces
caiga, te vas a levantar, y tenemos al Eterno, nuestra fortaleza principal para eso. ¿Okay? O sea, porque lo hacemos, esto de la circuncisión, lo hacemos con fe. Y se acuerdan de la que hablamos la vez pasada de la palabra amén, venía la palabra emuná, que tiene que ver con la fe, y aquí estamos hablando que la fe hebrea o la emuná pues es muy activa. O sea, yo digo amén, yo digo tengo fe y actúo sobre ello, ¿verdad? Pues aquí en Occidente veíamos que decíamos, no, yo tengo mucha fe en que va a ganar tal partido, que va a llover, lo que sea, ¿no? Pero no es un llamado a la acción. Entonces aquí en este caso de, ok, yo tengo circuncidado mi corazón, ¿cuál sería mi muestra de fe de que tengo circuncidado o que me lo quiero yo circuncidar? ¿Cuál sería mi mayor muestra de fe? Pues que actúo en ello, si no me quedo nomás viendo. Y bueno, puedes estudiar todo lo que quieras, pero practica, como dice Juan, no sean oidores de la palabra, sino hacedores. ¿Okay? Entonces ahí está también resumido lo que es estar circuncidado el corazón, lo que dice Juan. No va a ser oidores, sino hacedores. Es una fe activa, ¿verdad? Está en constante movimiento. Muy bien. ¿Preguntas, hermanos? Manu. Nada más quería comentar que desde tiempos antiguos los judíos se negaban a hacer una traducción de la Torá, siempre temiendo que se iba a perder la esencia de la Torá, la esencia del mensaje, y tenían razón. O sea, le tenemos que dar la razón. Las traducciones no le hacen justicia al texto hebreo. La otra, el pueblo judío pues siempre mostró un rechazo hacia los gentiles y se negaba pues a aceptar a los gentiles como parte del plan de Dios. Tuvieron que aceptarlo, ¿no? En su momento, como cuando veíamos lo de Hechos, pero el tiempo también nos enseña que su actitud pues tenía un porqué, porque vemos históricamente que los gentiles pues se adueñaron de todo, y de hecho ahora los gentiles dejan fuera al pueblo judío. Ahorita hay muchas publicaciones antisemitas muy fuertes por parte de pastores cristianos y muchos que tienen peso en las redes. Hay una guerra, se puede decir, espiritual muy fuerte, y a los que amamos a Israel y a los que seguimos las raíces hebreas de la fe pues nos tachan de lo peor, y sacan argumentos bíblicos y sacan Gálatas y sacan todo, y sacan de que pues el antiguo pacto está abolido, todo lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, de cierta manera, pues tenía sus razones el pueblo judío en ese rechazo, porque pues se cambió totalmente la jugada. Entonces digo esto porque de ahí nace, precisamente de la creencia gentil, nacen muchos errores que tienen que ver, por ejemplo, con el mal entendimiento del tema de la circuncisión, y que es algo que es, al igual que muchas otras cosas, que se requiere ser completo. La creencia gentil de que vamos a ir al cielo, y entonces vamos a ir al cielo como almas, dejan fuera la parte del reino, dejan fuera la parte de un cuerpo, y un cuerpo para habitar en la tierra. Entonces dejan fuera esas partes que son muy fundamentales y que es necesario si vamos a reinar con el Señor, con un cuerpo, vamos a ser glorificado para ser un cuerpo, en esencia, como fuimos creados en un principio. Entonces se requiere el cuerpo y se requiere el alma, ¿verdad? Se requieren ambos conceptos, así como por eso se requieren ambas circuncisiones, y se requiere santidad por dentro y por fuera, lo veíamos la vez pasada, ¿no? Desde el interior hacia el exterior también. La circuncisión del corazón, para cerrarla, es yo lo entiendo, yo lo veo así. El corazón en la Biblia es nuestra mente.
el regalo más grande que Dios le dio a la humanidad, y lo único que podemos decir, esto me pertenece, porque todo lo demás es de Dios, o sea, todo le pertenece a Dios, pero eso Dios nos lo dio para que nosotros hagamos con ese regalo que Él nos dio, el máximo poder que nos dio, hagamos lo que queramos. Es el libre albedrío, o sea, es la libertad de decidir. Dios nos dio eso, y ahí sí Dios, haz lo que quieras con tu libre albedrío. Sin embargo, Dios nos dice, hijo mío, dame tu corazón, pero dámelo porque quieres dármelo. Pues para mí eso es la circuncisión. Una persona que se circuncida el corazón es alguien que toma la decisión de darle su corazón al Señor, de negarse a sí mismo, como dijo Yeshua, si quieres seguirme, niégate. De como dijo Rab Shaul, ya no vivo yo, ahora el Mesías vive. Yo ya renuncié a mí, ya renuncié a mi libre voluntad, ya renuncié a mis sueños, a lo que sea. Yo vivo para Él, para hacer lo que Él me manda. Esa es una persona que ya circuncidó su corazón. Y obviamente alguien que toma esa decisión, pues no va a tener ningún pero en digamos, si seguir la circuncisión física, ¿no? Ya sería algo. Entonces es que la física es lo más fácil. Sí, o sea, es la parte más fácil. Lo difícil es lo demás. El corazón, o sea, circuncidar el corazón es la parte más complicada y la más esencial, ¿verdad? Porque estás renunciando a todo, absolutamente a todo. Entonces, y dice ahorita que menciona eso de cuando el pueblo judío se quiso negar a hacerlo de las traducciones, pues también era parte, como lo que dijo usted ahorita en la prédica, que es parte del propósito. ¿Y por qué se la dio a los gentiles después? Era parte del propósito también. Porque si se la hubiera dado solamente a los gentiles, los judíos, que ya habían fallado en transmitir el mensaje, dijeron, no, vamos a hacer el club de los santos y de aquí no sale esto. Y así no jala, entonces tuvimos que meter gentiles para poder expandir el mensaje a todas las naciones sin ningún obstáculo, porque ¿qué hace el cristianismo común? Es que vete bajo la gracia y todo es gracia, 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 no tienes que guardar nada. Y el judaísmo es, no, tienes que guardar todo y aparte de esos mandamientos y esto. Entonces creo que como pueblo de Dios nos necesitamos, tanto el pueblo judío como el pueblo cristiano, o las dos casas, como lo quieran llamar, para poder hacer los propósitos del Eterno. O sea, las dos cosas fueron unas bendiciones, o sea, que tanto que el pueblo judío se hiciera celoso por la Torah y que el pueblo cristiano dijera, ¿sabes qué? No es para tanto, porque si no nos hubiera expandido nuestra. Ese era uno de los propósitos del Eterno. ¿Algún otro comentario, hermano Carlos? Sí. Bueno, yo por último quería decir esto, lo que decía el apóstol Pablo. Para Dios no hay excepción de personas. No hay judíos, no hay griegos, no hay casa de Israel, no hay casa de Efraín. A Él todos podemos ser adoptados si cumplimos sus mandamientos. Realmente aquí nos está uniendo a todos, ¿verdad? A todos que quieran formar parte de todos. Habrá unos que le van a negar eso si me quieran no. Así como dice Santiago, 2 o 3 son personas y no dejan. Es el mensaje. Muy bien, hermanos. ¿Alguien más? Quisiera acabar ya para cerrar. Hay una escritura que se me hace acorde, que dice en Romanos 11:33, dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Shabbat shalom, hermanos, y gracias por su atención y por estar aquí.